Continuando con la lectura de linfomas en Harrison 1, página 927. Seguimos, linfoma de células del manto. El linfoma de células del manto compone alrededor del 6% de todos los linfomas no Hodgkin. Antes este linfoma formaba parte de otras variedades. Su identificación se confirmó al saber que estos linfomas tienen una translocación cromosómica característica, la T1114, entre el gen de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas situadas en el cromosoma 14 y el gen BCL1 del cromosoma 11, y por lo general muestran una sobreexpresión de la proteína BCL1, también llamada ciclina D1. En el cuadro 110 se ofrecen las características clínicas del linfoma de células del manto. Un hematopatólogo experto puede establecer con exactitud el diagnóstico del linfoma de células del manto. Al igual que en otras clases de linfoma, es importante disponer de una muestra de biopsia suficiente. El diagnóstico diferencial en este linfoma debe hacerse con las demás variedades de linfoma de linfocitos B pequeños, en particular el linfoma de células del manto y el linfoma linfocítico de linfocitos pequeños. Expresan característicamente el antígeno CD5. Las células del linfoma de células del manto suelen tener un núcleo poco hendido. Las manifestaciones más frecuentes del linfoma de células del manto son las adenopatías papales, acompañadas a menudo de síntomas generales. La edad promedio es de 63 años y los varones la padecen con una frecuencia 4 veces mayor que las mujeres. Alrededor del 70% de los pacientes están en estadio 4 del proceso cuando son diagnosticados y suelen tener afectación de la médula ósea y de la sangre periférica. De los órganos posiblemente invadidos, reviste especial importancia descubrir la posible afectación del tubo digestivo. Los pacientes que presentan poliposis linfomatosa del intestino grueso suelen tener un linfoma de células del manto. Para la valoración de los enfermos con este linfoma se sigue el esquema que aparece en el cuadro 110-11 para estadificar a los pacientes con linfomas no Hodgkin. Los pacientes con localizaciones en el tubo digestivo suelen tener afectado el anillo de Waldeyer y viceversa. La supervivencia a 5 años de los individuos con linfoma de células del manto es de cerca del 25% para todo el grupo, y solo sobrevive 5 años algún enfermo con puntuación alta de IP, y cerca del 50% con pacientes con puntuación baja. Tratamiento de linfomas de células del manto. El tratamiento actual de los linfomas de células del manto está en proceso de evolución. Cuando la enfermedad está confinada, los pacientes podrían tratarse con quimioterapia antineoplásica combinada, seguida de radioterapia, pero las formas diseminadas de la enfermedad, los tratamientos habituales de los linfomas no son eficaces y solo una minoría de pacientes logran una remisión completa. Es frecuente que se proponga a los enfermos más jóvenes el empleo de algún esquema de quimioterapia combinada enérgica, seguido de un autotrasplante o allotrasplante de la médula ósea. En los escasos ancianos que están asintomáticos, la pauta más práctica podría ser la observación seguida de quimioterapia a base de un solo antineoplásico. La quimioterapia por combinación de índole intensiva, que fue utilizada en un principio para combatir la leucemia aguda, modalidad llamada hipercebat, ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina, dexametasona, citarabina y metotrexato, en combinación con rituximab, al parecer originó mejores tasas de respuesta, sobre todo en sujetos más jóvenes. Si se alternan dos regímenes hipercebat con rituximab, R-hipercebat y rituximab con dosis altas de metotrexato y citarabina, se obtiene una respuesta completa en más del 80% de los casos de los pacientes y una supervivencia a 8 años de 56% similar a la que se obtiene con los regímenes de dosis altas y autotrasplante de células madre hematopoyéticas. Tanto bortezomib como el temsirolimus y bendamustina son fármacos que inducen respuestas parciales transitorias en unos cuantos pacientes y se están agregando a las combinaciones principales. Linfoma folicular. El linfoma folicular representa el 22% de los linfomas no Hodgkin en todo el mundo y por lo menos 30% de los linfomas no Hodgkin que se diagnostican en Estados Unidos. Este tipo de linfoma se puede diagnosticar con seguridad basándose solo en sus características morfológicas, y tiempo atrás era el proceso que padecía la mayoría de los pacientes que se sometían a ensayos terapéuticos para combatir los linfomas de escasa malignidad. En el cuadro se presentan las características clínicas del linfoma folicular. El examen de una biopsia adecuada por un hematólogo experto es suficiente para establecer el diagnóstico del linfoma folicular. El tumor está formado por un porcentaje variable de linfocitos pequeños hendidos y de linfocitos grandes cuyo crecimiento sigue un patrón de aspecto folicular. Confirman el diagnóstico del inmunofenotipo de linfocitos B y la presencia de la T, así como la expresión anormal de la proteína BCL2. El principal diagnóstico diferencial es con la hiperplasia folicular reactiva. Debe recordarse la posible coexistencia de un linfoma difuso de linfocitos B grandes. Los pacientes
con linfoma folicular se dividen a menudo en tres grupos, dependiendo si predominan los linfocitos pequeños, que haya una mezcla de linfocitos grandes y pequeños, o que predominen los linfocitos grandes. Aunque esta distinción no puede hacerse con facilidad ni es segura, esa clasificación tiene significado pronóstico. En los pacientes con linfoma folicular donde predominan los linfocitos grandes, la fracción de proliferación es mayor, el empeoramiento es más rápido y su supervivencia total es más breve cuando se administran esquemas de quimioterapia sencillos. Linfoma folicular. La arquitectura normal del ganglio es borrada por las expansiones ganglionares de las células tumorales. Los ganglios varían en tamaño y contienen de manera predominante linfocitos pequeños con núcleos segmentados y un número variable de células de mayor tamaño con cromatima vesicular y núcleos prominentes. En los pacientes con linfoma folicular donde predominan los linfocitos grandes, la fracción de proliferación es mayor, el empeoramiento es más rápido y su supervivencia total es más breve cuando se administran esquemas de quimioterapia sencillos. La manifestación más frecuente del linfoma folicular son las adenopatías indoloras de aparición reciente. Es típica la participación de muchas zonas ganglionares y a veces la afectación de sitios poco frecuentes como la región epitroclear. Sin embargo, casi cualquier órgano puede resultar afectado y el linfoma también suele manifestarse en zonas extraganglionares. La mayoría de los pacientes no tiene fiebre, diaforesis ni pérdida de peso y cerca del 50% de los pacientes tienen una puntuación del IPI de 0 a 1. Los enfermos con puntuación alta en el IPI, por ejemplo 4 o 5, no llegan al 10%. Para evaluar la estadificación de los pacientes con linfoma folicular hay que realizar las exploraciones que se detallan en el cuadro. Linfoma folicular. El linfoma folicular es uno de los neoplasias malignos que mejor responden a la quimioterapia antineoplásica y la radioterapia. Además, 25% de los casos experimentan una regresión espontánea, por lo general transitoria, si se dejan sin tratar. En los pacientes asintomáticos es posible que una buena conducta terapéutica sea la espera vigilante sin ningún tratamiento y quizá sea lo más conveniente en los ancianos en una terapia avanzada de la enfermedad. Cuando es necesario iniciar un tratamiento, los fármacos que más se emplean son el clorambucilo solo, la ciclofosfamida sola o la quimioterapia combinada con CBP o con CHOP. Si se aplica un tratamiento apropiado, el 50-75% de los pacientes logran una remisión completa. Aunque la mayoría de los enfermos sufren recidivas, la duración de la mejoría tiene una mediana de unos 2 años. Por lo menos 20% de los que obtienen una respuesta completa seguirá en remisión durante más de 10 años. En el caso del paciente ocasional, 15% con el linfoma folicular localizado, la radioterapia de la región afectada produce una supervivencia sin enfermedad a largo plazo en la mayor parte de los casos. Se ha comprobado que existen numerosos nuevos recursos terapéuticos eficaces para combatir el linfoma folicular. Entre ellos está citotóxicos como fludarabina y sustancias biológicas como interferón alfa, anticuerpos monoclonales marcados o no con radioisótopos y vacunas para el linfoma. La supervivencia de los enfermos tratados con quimioterapia combinada que contiene doxorubicina y están en remisión completa parece que aumenta cuando se les administra interferón alfa. El anticuerpo monoclonal rituximab puede conseguir mejorías objetivas en 35 a 50% de los pacientes que han sufrido recidivas de un linfoma folicular, y los anticuerpos marcados con isótopos radioactivos producen obtener mejorías superiores al 50%. La adición de rituximab a CHOP y otros programas de quimioterapia combinada eficaz está comenzando a mostrar prolongación de la supervivencia global y disminución del riesgo de progresión histológica. Es posible observar una remisión completa en 85% o más de los pacientes que reciben R-CHOP, y su remisión promedio dura más de 7 años. El tratamiento intermitente de mantenimiento con rituximab prolonga las remisiones incluso más, aunque no se sabe si la supervivencia global también se prolongue. Algunos estudios clínicos con vacunas antitumorales han sido alentadores. Tanto el trasplante como el allotrasplante de células madre hematopoyéticas producen tasas altas de respuesta completa en los pacientes con recaída de un linfoma folicular, y pueden haber remisiones de largo plazo en más del 40% de los casos. La supervivencia de los enfermos con un linfoma folicular donde predominan los linfocitos grandes es menor cuando se tratan con un solo antineoplásico, pero parece que mejoran al administrarles un esquema de quimioterapia antineoplásica con alguna antitriciclina más rituximab. Si la enfermedad se trata de manera radical, la supervivencia total de estos individuos no es inferior a la de quienes padecen otros linfomas foliculares, y la supervivencia sin signos de alteración funcional es más prolongada. La transformación histológica del linfoma folicular en un linfoma difuso de linfocitos B grandes ocurre con gran frecuencia, 5 a 7% anual. Esto se describe en cerca del 40% de los casos cuando se repiten las biopsias en el curso de la enfermedad y en la necropsia de casi todos los pacientes. Esta transformación va precedida de un crecimiento rápido de los ganglios linfáticos, casi siempre circunscritos, y de la aparición de síntomas generales como fiebre, diaforesis y pérdida de peso. Aunque estos enfermos tienen mal pronóstico, los esquemas intensivos de quimioterapia antineoplásica combinada consiguen a veces remisiones completas del linfoma difuso de linfocitos B grandes y dejan por lo general al paciente con un linfoma folicular persistente. Con el uso cada vez más frecuente de R-CHOP en el tratamiento de los linfomas foliculares en el momento del diagnóstico, la tasa de progresión histológica está disminuyendo. Linfoma difuso de linfocitos B grandes.
El linfoma difuso de linfocitos B grandes es la variedad más frecuente del linfoma no Hodgkin y representa cerca del 33% de los casos. Este linfoma compone la mayor parte de los casos de linfomas agresivos o de grado intermedio de malignidad de los estudios clínicos anteriores. En el 410 se ofrecen las manifestaciones clínicas de los linfomas difusos de linfocitos B grandes. El diagnóstico de este linfoma puede ser establecido con seguridad por un hematopatólogo experto. No se necesitan estudios de citogenéticos ni moleculares para el diagnóstico, pero se han reunido algunas pruebas que indican que aquellos que sobreexpresan la proteína BCL2 pueden tener más recidivas. A veces, cuando se diagnostica a enfermos que tienen una afectación mediastínica muy notable, se les estudia en un grupo aparte, el de un linfoma difuso de linfocitos B grandes, con ubicación prominente en el mediastino. Este grupo de pacientes tiene una mediana de edad menor de 37 años y predomina en las mujeres 66%. Entre las variedades del linfoma del difuso de linfocitos B grandes con ubicación prominente en el mediastino. A veces el diagnóstico de este linfoma puede ser establecido con seguridad por un hematopatólogo experto. No se necesitan estudios citogenéticos ni moleculares para el diagnóstico, pero se han reunido algunas pruebas que indican que aquellos que sobreexpresan la proteína BCL2 pueden tener más recidivas. A veces cuando se diagnostica a enfermos que tienen una afectación mediastínica muy notable, se les estudia en un grupo aparte, el de un linfoma difuso de linfocitos B grandes, con ubicación prominente en el mediastino. Este grupo de pacientes tiene una mediana de edad de 37 años y predomina en las mujeres 66%. Entre las variedades del linfoma difuso de linfocitos B grandes están la forma inmunoblástica y los tumores con abundante fibrosis bien conocidos por los anatomopatólogos, pero que no parecen tener una importancia pronóstica independiente. El linfoma difuso de linfocitos B grandes puede aparecer como un proceso primario de los ganglios linfáticos o bien como un linfoma extraganglionar. Más del 50% de los pacientes tienen alguna afectación extraganglionar en el momento del diagnóstico. Las zonas afectadas con mayor frecuencia son el tubo digestivo y la médula ósea, y cada una de ellas produce infiltraciones de 15 a 20% de los casos. Casi todos los órganos pueden resultar afectados, lo que obliga a realizar el diagnóstico por biopsia. Por ejemplo, el linfoma difuso de linfocitos B grandes del páncreas tiene un pronóstico mucho mejor que el carcinoma de páncreas, pero podría pasar inadvertido sin una biopsia. Linfoma difuso de linfocitos B grandes. Las células neoplásicas son heterogéneas, pero predominantemente son grandes con cromatina vesicular y nucleolos prominentes. El linfoma difuso de linfocitos B grandes primario del encéfalo se está diagnosticando cada vez con mayor frecuencia. Ha sido difícil el diagnóstico de otros tipos poco comunes de linfoma difuso de linfocitos B grandes, como el linfoma con derrame pleural y el intravascular, y conllevan un pronóstico muy sombrío. El cuadro 110-11 muestra la valoración inicial de sujetos con linfoma difuso de linfocitos B grandes. Después de una cuidadosa estadificación se comprobará que cerca del 50% de los pacientes se encuentran en el estadio 1 o 2 de la enfermedad y alrededor del 50% tiene un linfoma muy diseminado. La biopsia suele estar afectada por el linfoma en cerca del 15% de los casos y es más frecuente la infiltración medular por linfocitos pequeños que por linfocitos grandes. Tratamiento: linfoma difuso de linfocitos B grandes. El tratamiento inicial de todos los pacientes con un linfoma difuso de linfocitos B grandes debe consistir en un esquema de quimioterapia antineoplásica combinada. La más difundida en Estados Unidos es el CHOP más rituximab, aunque al parecer otros esquemas de quimioterapia que contienen antraciclina tienen la misma eficacia. Los pacientes en estadio 1 o en estadio 2 sin tumoraciones pueden tratarse eficazmente con 3 o 4 ciclos de quimioterapia antineoplástica combinada seguida en ocasiones de radioterapia sobre el área afectada. No se ha definido la necesidad de la radioterapia. Se pueden esperar cifras de curación de 70-80% en la enfermedad en estadio 2 y de 85-90% en el estadio 1. Si la enfermedad en estadio 2, 3 o 4 afecta a tejido abundante, por lo general se aplican 6 a 8 ciclos de CHOP y además rituximab. En un estudio con asignación al azar se advirtió la superioridad de esta última combinación en comparación con CHOP sola en los ancianos. Una práctica frecuente es administrar 4 ciclos de tratamiento y luego valorar de nuevo al paciente. Si se ha logrado la remisión completa después de los 4 ciclos, se pueden dar otros 2 ciclos más y luego suspender el tratamiento. Con este método se espera que el 70-80% de los pacientes obtengan una remisión completa y que el 50-70% de ellos cure. El IPI permite pronosticar la probabilidad de que exista una respuesta favorable al tratamiento.
De hecho, se elaboró el IP con base en los resultados de sujetos con linfoma de linfocitos B grandes difuso, tratados con regímenes similares a CHOP. Para 35% de los individuos con una puntuación de 0 a 1 en el IPI, la supervivencia a 5 años es de más del 70%, en tanto que la supervivencia a 5 años se acerca a 20% en pacientes con una puntuación IPI de 4 a 5. La adición de rituximab a CHOP ha mejorado las cifras anteriores en cerca del 15%. Hay otros factores que influyen en el pronóstico, como las características moleculares del tumor, las concentraciones de receptores solubles y las citocinas circulantes y otros marcadores de segundo orden, pero no están verificados de manera tan estricta como en el IPI y no han encontrado siempre aplicación a la clínica. Debido al gran número de pacientes afectados por el linfoma difuso de linfocitos B grandes que desde el primer momento son resistentes al tratamiento o que sufren recidivas después de una quimioterapia antineoplásica en apariencia eficaz, 30 a 40% de ellos son elegibles en este momento para un tratamiento de último recurso. Hay otros esquemas de quimioterapia combinada que pueden inducir una remisión completa hasta en 50% de estos enfermos, pero solo se obtiene una supervivencia a largo plazo sin signos de enfermedad en menos de 10%. Se ha comprobado que el autotrasplante de médula ósea es mejor que la quimioterapia de último recurso en las dosis habituales y logra una supervivencia prolongada sin signos de enfermedad en cerca del 40% de los pacientes cuyos linfomas siguen siendo sensibles a la quimioterapia después de la recidiva. Linfoma leucemia de Burkitt. El linfoma leucemia de Burkitt es una enfermedad infrecuente en Estados Unidos donde presenta menos de 1% de los linfomas no Hodgkin, pero constituye cerca del 30% de los linfomas no Hodgkin de los niños. La leucemia de Burkitt o ALL3 constituye un pequeño porcentaje de las leucemias agudas de los niños y los adultos. Las características clínicas del linfoma de Burkitt. Un hematopatólogo experto puede diagnosticar con mucha certeza el linfoma de Burkitt por los datos morfológicos. Las células son de tamaño y forma homogéneos. El diagnóstico se confirma cuando se demuestra una fracción proliferativa muy numerosa y la presencia de la T814 o de alguna de sus variedades, la T28 CEMIC y del gen de la cadena ligera lambda, o de la T822 CEMIC y del gen de la cadena ligera kappa. La leucemia de las células de Burkitt se diagnostica gracias al típico tamaño mediano de sus células con sus núcleos redondos, abundantes nucleoles y un citoplasma basófilo con vacuolas. Este diagnóstico se confirma cuando se demuestra el inmunofenotipo del linfocito B y algunas de las anomalías citogenéticas citadas antes. Las tres formas clínicas que se conocen del linfoma de Burkitt son la endémica, la esporádica y la vinculada a inmunodeficiencias. Las dos primeras aparecen con frecuencia en los niños de África. Linfoma de Burkitt y las células neoplásticas son linfocitos B homogéneos de tamaño medio con figuras mitoticas frecuentes, correlación morfológica de una fracción de proliferación grande. Los macrófagos reactivos están dispersos en el tumor y su citoplasma pálido con un fondo de células tumorales azules da al tumor el aspecto de cielo estrellado. Entonces, mayor frecuencia en niños de África, y la forma esporádica también se observa en países occidentales. El linfoma de Burkitt aunado a inmunodeficiencia se observa en pacientes con infección por el VIH. Los anatopatólogos tienen a veces dificultades para distinguir el linfoma de Burkitt del linfoma difuso de linfocitos B grandes. Antes se reconocía un grupo distinto de linfomas no Hodgkin que era intermedio entre estos dos, pero cuando se buscaron pruebas este grupo intermedio no pudo diagnosticarse con seguridad. En ocasiones es posible distinguir entre las dos clases principales de linfomas no Hodgkin de los linfocitos B de alta malignidad por la fracción proliferativa muy alta, es decir, casi el 100% de las células tumorales han entrado en el ciclo celular, que muestran los individuos en un linfoma de Burkitt y que se debe a la falta de regulación causada por el CEMIC. En Estados Unidos, la mayoría de los pacientes con linfoma de Burkitt presenta adenopatías periféricas o una tumoración intraabdominal. En condiciones normales, este proceso empeora pronto y tiende a enviar metástasis al sistema nervioso central. El estudio inicial del paciente comprende siempre un análisis de líquido cefalorraquídeo para excluir las metástasis, además de las otras exploraciones que exija la estadificación y que se especifican en el cuadro 110-11. Cuando se sospecha un linfoma de Burkitt hay que diagnosticarlo y la estadificación debe ser expedita, porque se trata del tumor que progresa con rapidez y cualquier demora terapéutica puede influir de modo negativo en el pronóstico del paciente. Linfoma de Burkitt. El tratamiento del linfoma de Burkitt de los niños y adultos debe comenzar en el transcurso de las 48 horas que siguen al diagnóstico y consiste en el uso de esquemas intensivos de quimioterapia antineoplásica combinada que contiene dosis de alta de ciclofosfamida. Es indispensable la profilaxis de la afectación del sistema nervioso central. El linfoma de Burkitt fue una de las primeras neoplasias malignas donde pudo demostrarse que la quimioterapia antineoplásica conseguía la curación. En la actualidad se puede esperar 70-80% de curaciones en los niños y los adultos jóvenes cuando reciben un tratamiento eficaz y preciso.
Los esquemas de último recurso han sido casi siempre ineficaces en los enfermos donde ha fracasado el tratamiento inicial, lo cual subraya la importancia del método terapéutico inicial. Otras neoplasias linfoides malignas de linfocitos B. La leucemia prolinfocítica de linfocitos B constituye una infiltración de la sangre y la médula ósea por linfocitos grandes con nucleolos prominentes. Los pacientes tienen por lo general leucocitosis, esplenomegalia y mínimas adenopatías. Hay pocas posibilidades de obtener una remisión completa con el tratamiento. La leucemia de células pilosas, tricoleucemia, es una enfermedad rara que predomina en los varones ancianos. En general se manifiesta por una pancitopenia, aunque algunos pacientes muestran manifestaciones leucémicas. La leucemia de células pilosas, tricoleucemia, es una enfermedad rara que predomina en los varones ancianos. En general se manifiesta por una pancitopenia, aunque algunos pacientes muestran manifestaciones leucémicas. Suele haber esplenomegalia. Las células malignas parecen tener prolongaciones pilosas tanto en el microscopio óptico como en el microscopio electrónico y muestran una tinción característica de la fosfatasa ácida resistente al tartrato. Por lo general no se consigue obtener médula ósea por aspiración. En la biopsia de médula ósea se observa una imagen de fibrosis junto con la infiltración difusa de las células malignas. Los individuos afectados están predispuestos a sufrir infecciones poco frecuentes como la causada por Mycobacterium avium intracelulares y a crisis de vasculitis. La leucemia de células pilosas mejora con quimioterapia a base de interferón alfa, pentostatina, cladribina, y esta última es el fármaco más frecuente. La mayoría de los enfermos tratados con cladribina obtienen remisiones clínicas completas y es frecuente que sobrevivan un tiempo prolongado sin signos de la enfermedad. El linfoma esflénico de la zona marginal es una infiltración de la pulpa blanca del vaso por linfocitos B monoclonales de tamaño pequeño. Es una enfermedad rara que puede manifestarse como una leucemia y como un linfoma. Con frecuencia el diagnóstico definitivo se obtiene con la esplenectomía, que también es una medida terapéutica eficaz. Este proceso es muy gradual, pero cuando exige el uso de la quimioterapia antineoplásica, el fármaco más utilizado ha sido el clorambucilo. El linfoma linfoplasmocítico es la manifestación hística de la macroglobulinemia de Waldenström. Este tipo de linfoma se ha observado en asociación a la infección crónica por el virus de la hepatitis C y se ha sugerido esa relación causal. En general, estos pacientes presentan adenopatías, esplenomegalia, afectación de la médula ósea y en ocasiones también de la sangre periférica. Las células tumorales no expresan el antígeno CD5. Muchos enfermos tienen una proteína inmunoglobulina M monoclonal, cuyas concentraciones altas pueden influir en el cuadro clínico y producir importantes síntomas de hiperviscosidad. El tratamiento del linfoma linfoplasmocítico puede dirigirse sobre todo a reducir la concentración de la proteína anormal si está elevada, pero por lo general se basa en el empleo de la quimioterapia antineoplásica. Se han utilizado clorambucilo, fludarabina y cladribina. La mediana de supervivencia de estos pacientes a los 5 años es cercana a 60%. El linfoma de la zona ganglionar marginal, denominado también linfoma monocitoide de linfocitos B, representa alrededor del 1% de los linfomas no Hodgkin. Este linfoma predomina un poco en las mujeres y adopta formas diseminadas, es decir, el estadio 3 o 4, en 75% de los pacientes. En cerca del 33% de los casos está afectada la médula ósea y en ocasiones se manifiesta por una leucemia. Los estudios para efectuar la estadificación y el tratamiento deben seguir en el mismo esquema utilizado en los pacientes con linfoma folicular. Alrededor del 60% de los enfermos con linfomas de la zona marginal ganglionar vive 5 años después del diagnóstico. Neoplasias malignas de precursores de los linfocitos T. Leucemia, linfoma linfoblástico de precursores de los linfocitos T. Las neoplasias malignas de los precursores de los linfocitos T pueden manifestarse como una ALL o como un linfoma de alta malignidad. Estas neoplasias malignas son más frecuentes en niños y adultos jóvenes y predominan en los varones. La ALL de precursores de los linfocitos T se manifiesta por insuficiencia de médula ósea, aunque la intensidad de la anemia, neutropenia y trombocitopenia es menor casi siempre que en la ALL de precursores de los linfocitos B. Algunas veces estos pacientes tienen cifras de leucocitos muy altas, una tumoración mediastínica, adenopatías y hepatoesplenomegalia. El linfoma linfoblástico de precursores de los linfocitos T se observa de todo en varones jóvenes que presentan una gran tumoración mediastínica y derrames pleurales.
En ambos casos hay una tendencia a la aparición de metástasis en el sistema nervioso central y es frecuente que en el SNC ya esté afectado en el momento del diagnóstico. Tratamiento: leucemia, linfoma linfoblástico de precursores de linfocitos T. Al parecer, los niños con una ALL de precursores de linfocitos T mejoran con esquemas de remisión y de consolidación muy enérgicos. La mayoría de los pacientes tratados de esta manera se pueden curar. Los niños mayores y los adultos jóvenes con linfoma linfoblástico de precursores de linfocitos T suelen tratarse con esquemas de tipo leucemia. Los pacientes que consultan con formas circunscritas de la enfermedad tienen un pronóstico excelente. Sin embargo, la edad avanzada es un factor desfavorable. A los adultos con un linfoma linfoblástico de precursores de los linfocitos T y con valores altos de LDH o con afectación de la médula ósea o del sistema nervioso central, se les propone con frecuencia un trasplante de médula ósea como parte de su tratamiento inicial. Trastornos de los linfocitos T maduros periféricos. Micosis fungoide. La micosis fungoide se conoce también como linfoma cutáneo de linfocitos T. Los dermatólogos ven este linfoma con mayor frecuencia que los internistas. La mediana de edad de aparición de esta enfermedad se sitúa hacia la mitad del sexto decenio de la vida y es una enfermedad más frecuente en los varones y en la raza negra. La micosis fungoide es un linfoma de aparición gradual propio de individuos que durante varios años han tenido lesiones eczematosas o dermatitis antes de confirmarse el diagnóstico. Las lesiones cutáneas evolucionan de manera progresiva desde una fase de máculas a otra de placas y al final a otra de tumoraciones cutáneas. Al principio de la enfermedad, las biopsias suelen ser difíciles de interpretar y a veces el diagnóstico solo se descubre después de observar al paciente durante algún tiempo. En las fases avanzadas, el linfoma puede enviar metástasis a los ganglios linfáticos y a los órganos viscerales. Las personas con este linfoma pueden presentar eritrodermia generalizada y células tumorales circulantes, el llamado síndrome de Sézary. En raros casos, los enfermos con micosis fungoide circunscrita en fase precoz se pueden curar con radioterapia, muchas veces irradiando toda la piel. Los casos más avanzados se han tratado con glucocorticoides tópicos, mostaza nitrogenada tópica, fototerapia, psoraleno con luz ultravioleta A, PUVA, fotoféresis extracorporal, retinoides, bexaroteno, radiaciones con haces de electrones, interferón, anticuerpos, toxinas obtenidas por fusión, inhibidores de la histona desacetilasa y tratamiento citotóxico generalizado. Por desgracia, estos tratamientos son paliativos. Leucemia linfoma de linfocitos T del adulto. La leucemia linfoma de linfocitos T del adulto es una manifestación de la infección por el retrovirus HTLV1. Los pacientes se pueden infectar por vía placentaria, por una transfusión sanguínea o por transmisión sexual del virus. Los pacientes que se contagian a través de la leche materna tienen más probabilidades de enfermar de linfoma, pero este riesgo sigue siendo solo el 2.5% y el promedio de la latencia es de 55 años. En teoría, la detección de anticuerpos contra HTLV1 en Estados Unidos y la práctica intensiva de medidas de salud pública favorecerían la desaparición del linfoma o leucemia de linfocitos T del adulto. La paraparesia espástica tropical es otra manifestación de la infección por HTLV1. Aparece después de una latencia más breve, 1 o 3 años, y es más frecuente en las personas que adquieren el virus en la edad adulta a través de una transfusión o por contagio sexual. El diagnóstico del linfoma leucemia de linfocitos T del adulto se detecta cuando un hematopatólogo experto descubre la imagen morfológica típica, un inmunofenotipo de linfocito T, es decir, CD4 positivo, y la presencia en el suero de anticuerpos contra HTLV1. En el examen de la sangre periférica suele observarse células polimorfas anormales CD4 positivas, que son características con núcleos hendidos y que han recibido el nombre de células floridas. Leucemia linfoma linfocitos T del adulto. Prótesis de sangre periférica que muestra leucemia con el tipo núcleo en forma de flor. Existe un subgrupo de pacientes que tienen una evolución clínica lenta y una supervivencia prolongada, pero la mayoría sufre una enfermedad de alta malignidad que se manifiesta por adenopatías, hepatosplenomegalia, infiltración de la piel, hipercalcemia, lesiones osteolíticas y concentraciones altas de LDH. Las lesiones cutáneas pueden ser pápulas, placas, tumores y úlceras. Las lesiones pulmonares pueden provenir de un tumor o infección por microorganismos oportunistas, dentro del marco de la inmunodeficiencia primaria en enfermedad.
La afectación de la médula ósea es poco extensa y en general no suelen destacar la anemia ni la trombocitopenia. Aunque el tratamiento con esquemas de quimioterapia antineoplásica combinada puede obtener mejorías objetivas, las verdaderas remisiones completas son raras y los pacientes tienen una mediana de supervivencia de unos 7 meses. Un estudio clínico pequeño en fase 2 informó haber obtenido una tasa alta de respuesta con interferón, sidopurina y trióxido de arsénico. Linfoma anaplásico de linfocitos T grandes o células nulas. Antes, el linfoma anaplásico de linfocitos T grandes o células nulas solía diagnosticarse como un carcinoma indiferenciado o una histocitosis maligna. El dato de antígeno CD30 o Q1 y el hecho de que algunos pacientes con procesos malignos no clasificados con anterioridad poseían ese antígeno permitió el reconocimiento de este nuevo tipo de linfoma. El dato del antígeno CD30 o Q1 y el hecho de que algunos pacientes con procesos malignos no clasificados con anterioridad poseían este antígeno permitió el reconocimiento de este nuevo tipo de linfoma. Después se pudo confirmar la existencia de esta entidad al descubrirse la T25 y la consiguiente sobreexpresión frecuente de la proteína sinasa del linfoma anaplásico, ALK, Anaplastic Lymphoma Kinase. Ese linfoma representa cerca del 2% de todos los linfomas no Hodgkin. Sus manifestaciones clínicas se muestran en el cuadro. El diagnóstico del linfoma anaplásico de linfocitos T, grandes, células nulas, se establece cuando un hematopatólogo experto reconoce la imagen morfológica típica y se demuestra un inmunofenotipo de linfocitos T o de célula nula, junto con la positividad del CD30. El diagnóstico se confirma cuando se comprueba la T25 y la sobreexpresión de la proteína ALK. Algunos linfomas difusos de linfocitos B grandes tienen también aspecto anaplásico, pero su evolución clínica o su respuesta al tratamiento son las mismas que las de otros linfomas difusos de linfocitos B grandes. Los pacientes con linfoma anaplásico o linfocitos T grandes, células nulas, suelen ser varones alrededor del 70% y jóvenes de mediana edad de 33 años. Alrededor del 50% de los casos consultan al médico en el estadio 1 o 2 y el resto tiene formas más extensas de la enfermedad. Hasta el 50% de los pacientes tienen síntomas generales y valores altos de LDH. Es raro que esté afectada la médula ósea o el tubo digestivo, pero la participación de la piel es frecuente. Algunos pacientes con lesiones circunscritas a la piel tienen un proceso distinto y más gradual que se ha denominado linfoma cutáneo anaplásico de linfocitos T grandes células nulas, que podría estar relacionado con la papulosis linfomatoide. Tratamiento: linfoma anaplásico de linfocitos T grandes células nulas. Los regímenes terapéuticos adecuados con otros linfomas agresivos como el linfoma difuso de linfocitos B grandes deben utilizarse en personas con linfoma anaplásico de linfocitos T grandes células nulas, con la excepción de que se omite el rituximab, un anticuerpo específico contra linfocitos B. Es sorprendente que este proceso, dado su aspecto anaplásico, se vincule con mayor supervivencia que ningún otro linfoma de alta malignidad. La supervivencia a los 5 años es de más del 75%. Aunque los factores pronósticos tradicionales como el IPI permiten anticipar los resultados del tratamiento, otro factor pronóstico importante es la sobreexpresión de la proteína ALK, ya que los pacientes que sobreexpresan esta proteína mejoran más con el tratamiento. Al parecer, el inhibidor ALK crizotinib también es muy activo. Linfoma de linfocitos T periféricos. El linfoma de linfocitos T periféricos constituye un grupo morfológico heterogéneo de neoplasias malignas que tienen en común un inmunofenotipo de linfocitos T maduro. Representa alrededor del 7% de todos los casos de linfoma no Hodgkin. Dentro de este grupo de trastornos se observan varios síndromes clínicos distintos. En el cuadro se ofrecen las características clínicas del linfoma de linfocitos T periféricos. El diagnóstico del linfoma de linfocitos T periféricos o de cualquiera de sus variedades exige a un hematopatólogo experto, una biopsia suficiente y una técnica de inmunofenotipificación. Gran parte de los linfomas de linfocitos T periféricos son CD4, pero algunos son CD8, CD4 y CD8, y tienen un inmunofenotipo de linfocito NK. No se conoce todavía ninguna anomalía genética característica de este proceso, pero se puede detectar translocaciones que afectan a los genes de los receptores de antígenos de los linfocitos T citados en los cromosomas 7 o 14. El diagnóstico diferencial de los pacientes con un presunto linfoma de linfocitos T periférico debe hacerse con los procesos reactivos que producen infiltración de linfocitos T.
En algunos casos, para obtener el diagnóstico será preciso demostrar una población monoclonal de linfocitos T por medio de estudios de reordenamiento del gen de los receptores de los linfocitos T. La valoración inicial de los pacientes con un linfoma de linfocitos T periféricos debe incluir los datos que se indican en el cuadro 110 para estratificar a los individuos con linfoma no Hodgkin. Por desgracia, los enfermos con linfomas de linfocitos T periféricos suelen acudir al médico cuando ya tienen signos pronósticos desfavorables. Más del 80% tiene una puntuación de 2 o más en el IPI y más del 30% tiene una puntuación del IPI de 4 o más. Como es de esperarse, los linfomas de linfocitos T periféricos tienen mal pronóstico y solo 25% de los pacientes sobreviven 5 años después del diagnóstico. Los esquemas terapéuticos son los mismos que se utilizan para los linfomas difusos de linfocitos B grandes, omitiendo rituximab. Pero los individuos con linfomas de linfocitos T periféricos responden peor al tratamiento. Debido a ello, con frecuencia se propone muy pronto el trasplante de células madre hematopoyéticas a los pacientes jóvenes. Se ha observado que los linfomas de linfocitos T periféricos producen varios cuadros clínicos específicos. El linfoma angioinmunoblástico de los linfocitos T es una de las variedades más frecuentes y representa cerca del 20% de los linfomas de linfocitos T. Por lo general, estos pacientes presentan adenopatías generalizadas, fiebre, pérdida de peso, erupciones cutáneas e hipogamaglobulinemia policlonal. En algunos casos es difícil distinguir a los enfermos que tienen un proceso reactivo de los que padecen un verdadero linfoma. El linfoma extraganglionar de linfocitos T-NK del tipo nasal, denominado también linfoma angiocéntrico, se conocía antes como granuloma letal de la línea media. Este proceso es más frecuente en Asia y Sudamérica que en Estados Unidos y Europa. Se piensa que el EBV tiene una intervención causal. Aunque afecta sobre todo las vías respiratorias superiores, puede localizarse en otros órganos. La evolución es agresiva y es frecuente que los pacientes presenten síntomas de hemofagocitosis. Cuando participa en la médula ósea y la sangre, puede ser difícil distinguir esta enfermedad de una leucemia. Algunos enfermos mejoran con esquemas enérgicos de quimioterapia antineoplástica combinada, pero en general el pronóstico es desfavorable. El linfoma de linfocitos T intestinal de tipo enteropatía es un trastorno raro propio de los pacientes que padecen una enteropatía sensible al gluten y que no ha sido tratada. A menudo hay consunción y a veces perforación intestinal. Su pronóstico es adverso. El linfoma hepatoesplénico de linfocitos T gamma delta es una enfermedad sistémica que se manifiesta por una infiltración de linfocitos T malignos de los sinusoides hepáticos esplénicos y de la médula ósea. No suele haber tumoraciones. Esta enfermedad se acompaña de síntomas generales y suele ser difícil de diagnosticar. Los resultados del tratamiento son decepcionantes. El linfoma de linfocitos T del tipo de la paniculitis subcutánea es otro proceso raro que a menudo se confunde con una paniculitis. Los pacientes presentan múltiples nódulos subcutáneos que empeoran y pueden acabar ulcerándose. Es frecuente el síndrome de hematofagocitosis. La respuesta al tratamiento es mala. La aparición de hematofagocitosis, anemia intensa, fagocitosis de los eritrocitos por los monocitos y los macrófagos. En el curso de cualquier linfoma de linfocitos T periférico suele asociarse a un pronóstico letal. Enfermedad de Hodgkin. Enfermedad de Hodgkin clásica. En Estados Unidos aparecen cerca cada año de 8.000 pacientes con enfermedad de Hodgkin y no parece que esa frecuencia esté aumentando. Casi siempre hay adenopatías palpables e indolores. En la mayor parte de los casos estos ganglios se localizan en el cuello, la región supraclavicular y las axilas. Más del 50% de los pacientes tienen adenopatías mediastínicas en el momento del diagnóstico, que a veces son las primeras manifestaciones del proceso. No es frecuente que la enfermedad de Hodgkin comience a dar síntomas originados por una localización subdiafragmática, salvo en los varones ancianos. Cerca del 33% de los enfermos presenta fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Son los denominados síntomas B de la clasificación por estadios de Ann-Arbor. En ocasiones, la enfermedad de Hodgkin puede producir fiebre de origen desconocido. Esta forma de manifestarse es más frecuente en los pacientes geriátricos con enfermedad de Hodgkin de celularidad mixta de localización abdominal. En casos excepcionales, la fiebre dura días o semanas y después de un intervalo afebril vuelve a aparecer. Este curso se denomina fiebre de Pell-Epstein. En ocasiones, la enfermedad de Hodgkin produce manifestaciones poco frecuentes como ardor intenso e inexplicable, lesiones cutáneas como eritema nodoso y atrofia ictiosiforme, degeneración cerebelosa paraneoplásica y otros efectos paraneoplásicos del sistema nervioso central, síndrome nefrótico, anemia hemolítica y trombocitopenia de mecanismo inmunitario, hipercalcemia y dolor en los ganglios linfáticos al consumir alcohol. El diagnóstico de enfermedad de Hodgkin se confirma cuando un hematopatólogo experto estudia una muestra de biopsia suficiente. En Estados Unidos se puede afirmar que la mayoría de los pacientes padecen la forma de enfermedad de Hodgkin denominada esclerosis nodular y que una minoría tiene la variedad llamada celularidad mixta.
Son raras las formas de predominio linfocítico y de reducción linfocítica de la enfermedad de Hodgkin. Por otro lado, las formas de celularidad mixta o de reducción linfocítica de la enfermedad de Hodgkin se observan con mayor frecuencia en los pacientes infectados por el VIH. La enfermedad de Hodgkin es un tumor que se caracteriza por la presencia de células neoplásicas raras que se originan en los linfocitos B, genes de la inmunoglobulina que se reacomodan pero no se expresan. Es una tumoración que es en su mayor parte un infiltrado inflamatorio policlonal, quizá una reacción hacia las citocinas producidas por las células tumorales. El diagnóstico diferencial de una biopsia ganglionar sospechosa de enfermedad de Hodgkin comprende varios procesos inflamatorios: mononucleosis infecciosa, linfomas no Hodgkin, adenopatías inducidas por difenilidantoinato y neoplasias malignas no linfomatosas. A fin de valorar la extensión de la enfermedad de Hodgkin de un paciente hay que hacer una anamnesis de exploración física y exhaustiva, obtener una biometría hemática completa con velocidad de eritrosedimentación, análisis de bioquímica sérica incluida el LDH, radiografía de tórax, CT de tórax, abdomen y pelvis y una biopsia de la médula ósea. En muchos casos también se efectúa PET o una gammagrafía con galio. La linfangiografía de ambos pies, a pesar de que pocas veces se utiliza, puede resultar útil. Los dos estudios mencionados. Enfermedad de Hodgkin con celularidad mixta. Cerca del centro del campo está una célula red Stenberg, que es grande con un núcleo bilobulado y alvéolos prominentes que le dan el aspecto de ojo de búho. La mayor parte de las células son linfocitos neutrófilos y eosinófilos normales que forman un infiltrado pleiomórfico. Los dos estudios mencionados también son muy útiles al terminar el tratamiento para corroborar la remisión. Alguna vez tuvieron gran aceptación las laparotomías para estadificación en gran parte de los sujetos con enfermedad de Hodgkin, pero en la actualidad rara vez se efectúan, porque se ha dependido cada vez más de tratamientos generalizados y no locales. Tratamiento de enfermedad de Hodgkin clásica. Los pacientes que tienen una enfermedad de Hodgkin circunscrita se curan más del 90% de las veces. Cuando hay factores de pronóstico favorable, la radioterapia de campos ampliados consigue una tasa alta de curaciones. Cada vez más pacientes con enfermedad de Hodgkin en cualquiera de sus estadios se tratan primero con quimioterapia antineoplásica. Cuando la enfermedad está circunscrita o tiene buen pronóstico, los pacientes reciben un breve ciclo de quimioterapia seguido de radiación de los sitios donde hay ganglios afectados. Los individuos con formas más extensas de la enfermedad o los que presentan síntomas B se tratan con un ciclo completo de quimioterapia. Los esquemas de quimioterapia antineoplásica que más se utilizan en la enfermedad de Hodgkin son los que contienen doxorubicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina, ABVD y mecloretamina, vincristina, procarbazina y prednisona, MOPP, o bien mezclas de los fármacos de estos dos esquemas. En la actualidad casi todos los enfermos estadounidenses son sometidos al régimen ABVD, pero ha tenido aceptación reciente la quimioterapia semanal realizada durante 12 semanas denominada Stanford 5, aunque incluye radioterapia que se ha vinculado con reacciones tóxicas tardías que pueden ser letales como la coronariopatía prematura y segundas neoplasias sólidas. En Europa ha tenido aceptación un régimen a base de altas dosis llamados BACOP, que incorpora fármacos alquilantes y con él quizás se tenga una mejor respuesta en sujetos con riesgo muy alto. Es factible obtener supervivencia a largo plazo sin enfermedad en personas en la fase avanzada del trastorno, en más del 75% de quienes no tienen síntomas generales y en 60-70% de quienes los tienen. A menudo los pacientes que han recaído después de un primer tratamiento de la enfermedad de Hodgkin todavía pueden curarse. Un enfermo que ha sufrido una recidiva después de tratarse solo con radioterapia tiene un pronóstico excelente cuando se trata con quimioterapia. En general, los enfermos que recaen después de un esquema de quimioterapia antineoplásica eficaz no se curan con otro ciclo de quimioterapia administrado en las dosis habituales, pero los casos que logran una remisión inicial prolongada pueden ser una excepción a esta regla. Cuando los esquemas de quimioterapia antineoplásica fracasan, el paciente puede curarse con un autotrasplante de médula ósea. Debido al alto porcentaje de curaciones que se obtiene hoy en día en los individuos con enfermedad de Hodgkin, el principal objetivo de la investigación clínica son las complicaciones a largo plazo de esta enfermedad. En realidad, en algunas series donde los pacientes estaban en las primeras fases del proceso, la mayor parte de los fallecimientos se debió a las complicaciones tardías del tratamiento y no a la propia enfermedad de Hodgkin. Eso es en especial cierto en pacientes con formas circunscritas de la enfermedad. Los efectos secundarios tardíos más graves son las segundas neoplasias malignas y las lesiones cardíacas. En los 10 primeros años que sigan a la administración de un esquema de quimioterapia combinada con fármacos alquilantes y radioterapia, los pacientes están expuestos a enfermar de leucemia aguda. Este riesgo parece ser mayor en los esquemas de tipo MOPP que con los de ABVD. El riesgo de que surja leucemia aguda después de tratar la enfermedad de Hodgkin también depende del número de exposiciones a sustancias con potencial leucemógeno, como serían múltiples tratamientos después de la recidiva.
y de la edad del sujeto tratado y ya están expuestos a un riesgo particularmente alto quienes tienen más de 60 años de edad. Otra complicación del tratamiento de la enfermedad de Hodgkin que se ha convertido en un problema importante es el desarrollo de carcinomas. Estos tumores suelen aparecer más o igual que 10 años después del tratamiento y se asocian más a la radioterapia que a la quimioterapia. Por ello, las mujeres que se someten a radiación del tórax para tratar la enfermedad de Hodgkin deben hacerse mamografías de detección 5 o 10 años después del tratamiento, y a todos los pacientes de enfermedad de Hodgkin que reciben radioterapia del tórax hay que aconsejarles que dejen de fumar. La radiación del tórax acelera también las coronariopatías y hay que recomendar a los enfermos que reduzcan al mínimo los factores de riesgo coronario como el hábito de fumar y las concentraciones altas del colesterol. La radioterapia de la columna cervical aumenta el riesgo de aterosclerosis carotídea y apoplejía. Además, hay otros efectos tardíos consecutivos al tratamiento de la enfermedad de Hodgkin. La radioterapia del tórax supone un alto riesgo por el desarrollo del hipotiroidismo y hay que vigilar a los enfermos que si aparece esta complicación. Debe medirse de manera periódica la tirotropina para diagnosticar el proceso antes de que comiencen a dar síntomas. El síndrome del Hermite se observa en cerca del 15% de los pacientes que se han sometido a la radiación del tórax. Este síndrome se manifiesta por la flexión del cuello, produce una sensación de descarga eléctrica en los miembros inferiores. La esterilidad es un tema que preocupa a todos los pacientes que se someten al tratamiento de la enfermedad de Hodgkin, tanto en la mujer como en el varón. El riesgo de esterilidad permanente depende de la edad y los pacientes jóvenes son quienes tienen más probabilidades de recuperar la fecundidad. Además, con el esquema ABVD hay mayor probabilidad de conservar la fecundidad que con MOPP, mecloretamina, vincristina, procarbazina y prednisona. Enfermedad de Hodgkin nodular de predominio linfocítico. Esta variedad de enfermedad de Hodgkin que se considera hoy en día una entidad distinta de la enfermedad de Hodgkin clásica. En las clasificaciones anteriores se señalaba que las biopsias de un subgrupo de pacientes diagnosticados con enfermedad de Hodgkin mostraban un predominio de los linfocitos pequeños y era raro encontrar células de Rett-Steinberg. Un subgrupo de estos enfermos tiene neoplasias con un perfil de proliferación nodular y una evolución clínica que ha variado en relación con la observada en personas con la clásica enfermedad de Hodgkin. Constituye una entidad clínica poco común y compone menos del 5% de los casos de enfermedad de Hodgkin. La enfermedad de Hodgkin nodular de predominio linfocítico posee varios rasgos que sugieren la existencia de una posible relación con los linfomas no Hodgkin. Estos son una proliferación clonal de linfocitos B y un inmunofenotipo característico. Las células tumorales expresan la cadena J y muestran el CD45 y el antígeno de membrana epitelial, EMA, Epithelial Membrane Antigen, pero no expresan dos marcadores que suelen observarse en las células de Rett-Steinberg, el CD30 y el CD15. Este linfoma tiene tendencia a seguir una evolución recidivante crónica y a veces se transforma en un linfoma difuso de linfocitos B grandes. El tratamiento de la enfermedad de Hodgkin nodular de predominio linfocítico es un tema polémico. Algunos médicos creen que estos enfermos no deben tratarse sino someterse tan solo a una estrecha vigilancia, pero en Estados Unidos casi todos los médicos tratan las formas circunscritas de esta enfermedad con radioterapia y las formas diseminadas con los esquemas que se emplean en los pacientes de la enfermedad de Hodgkin clásica. Independientemente del tratamiento que se aplique, en la mayor parte de las series publicadas se cita una supervivencia a largo plazo de más del 80%. Trastornos afines a los linfomas. El padecimiento más frecuente de los gonadopatólogos y los médicos pueden confundir con un linfoma es la hiperplasia linfoide reactiva típica. Estos pacientes pueden tener adenopatías circunscritas o generalizadas y también los síntomas generales de los linfomas. Las causas subyacentes de la hiperplasia linfoide reactiva son una reacción al fenilidantoinato o la carbamazepina. Hay procesos inmunitarios que pueden producir adenopatías como la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico, ciertas infecciones virales como citomegalovirus y algunas infecciones bacterianas como la enfermedad de arañazo de gato que producen adenopatías. Si no se logra un diagnóstico concluyente después de una primera biopsia, la vigilancia sucesiva, la realización de nuevas pruebas diagnósticas y la repetición de la biopsia, si es necesario, son los pasos que marcan la conducta adecuada en estos casos y no la aplicación de un tratamiento. Algunos trastornos específicos que pueden confundirse con un linfoma incluyen la enfermedad de Castleman, que puede manifestarse por adenopatías localizadas o diseminadas. Algunos pacientes tienen síntomas generales. La forma diseminada suele acompañarse de anemia y de hipergamaglobulinemia policlonal, y el proceso parece estar relacionado con la sobreproducción de interleucina 6, elaborada tal vez por el virus herpético 8. En los pacientes que presentan formas circunscritas de la enfermedad, el tratamiento local puede ser eficaz, mientras que aquellos con formas diseminadas suelen tratarse al principio con glucocorticoides administrados por vía general. Se está preparando un tratamiento dirigido contra la interleucina 6. La histocitosis endosal con adenopatías masivas, enfermedad de Rosay-Dorfman, suele afectar a niños y adultos jóvenes y se manifiesta por adenopatías voluminosas. Por lo general, este trastorno no es progresivo y cura de forma espontánea, pero los pacientes pueden presentar anemia hemolítica autoinmunitaria.
la papulosis linfomatoide. Es un proceso linfoproliferativo cutáneo que en muchas ocasiones se confunde con un linfoma anaplásico de linfocitos grandes que afecta a la piel. Las células de papulosis linfomatoide son similares a las observadas en los linfomas y se tiñen con los colorantes CD30 y algunas veces se observan reordenamientos del gen de los receptores de los linfocitos T. Sin embargo, este proceso se caracteriza por lesiones cutáneas que aparecen y desaparecen una y otra vez y que muchas veces curan y dejan pequeñas cicatrices. Si no hay una comunicación eficaz entre el médico y el anopatólogo sobre la evolución clínica del paciente, se puede llegar a un diagnóstico erróneo. Como en general el cuadro clínico suele ser benigno, la confusión diagnóstica implica un grave error.